mención de que este tema no se entrega la evaluación. Entonces, habíamos visto, ¿no?, que la vía motora pues, tiene mucho que ver con la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Si hablamos de vía básicamente piramidal, tenemos la evaluación que se va a realizar básicamente de cuatro lo que es la evaluación del trofismo, que es la masa muscular que debemos evidenciar, no solo para poder determinar si la masa muscular está completa, sino también comparando, ¿no?, un lado con el otro. Y de esa manera, pues, ya tener una idea de que está adecuadamente o igual, ¿no?, un lado con el otro. A ver, si es el tamaño de la masa muscular, ¿se lesiona o desaparece más rápido la masa muscular en lesiones en primero o segunda neurona? Cuando alguien tiene, por ejemplo, una lesión de nervio, un corte en el nervio radial, va a desaparecer la evidencia de en una semana ya está con una disminución del trofismo, o sea, una hipotrofia. Y después puede haber una atrofia incluso, ¿no?, que no hay nada de músculo, solamente vamos a ver la parte ósea. Evidentemente también en lesiones de primera neurona se produce. ¿Pero por qué? ¿Por qué se produce la atrofia o la hipotrofia? Claro, por desuso sería eso, ¿no? Es igual que una persona, a ver, por ejemplo, una crónica no se mueve, está en una cama, sus músculos van a empezar también a disminuir, ¿no? Los atrofias pueden ser hasta generalizar, ¿no? No solamente por problemas de sistema nervioso, sino también de otras causas, ¿no? Incluso con la edad, los pacientes mayores pues tienen ya una hipotrofia fisiológica. Han visto, ¿no?, que los viejitos, sus músculos, sus manos, ¿no?, se les nota la parte del carpo, no sé, otros huesos. Entonces eso es porque hay una hipotrofia fisiológica. Luego tenemos que ver lo que es el tono muscular, ¿no? El tono muscular tiene que ver pues con lo que es la postura misma que mantenemos, ¿no? Entonces, las alteraciones que van a haber en el tono son pues la hipertonía y la hipotonía, ¿no? ¿En qué casos podríamos ver hipertonía? Daño de la primera neurona. Daño de la primera neurona, ¿no? Entonces, ¿esa hipertonía cómo se llama? Rigidez. No. Espasticidad. ¿Y la hipertonía por daño de la vía piramidal? Ahí vemos entonces que el paciente está, pues, ¿no? Incluso hay marchas características, como una marcha espástica, ¿no es cierto? Que el paciente, su pierna espástica no lo puede flexionar y va cruzando de un lado al otro, ¿no? La marcha ligera también se denomina. Y cuando es la vía esta piramidal, vemos la marcha parkinsoniana, ¿no? Los pacientes cortos, no puede el paciente pues, dar un paso largo, ¿no?, porque se le aumentado. Y claro, lo que tenemos que evaluar, incluso al principio, es la movilidad activa y voluntaria de las extremidades, ¿no?, lo que vamos a determinar o denominar fuerza muscular. Es una de las manifestaciones más evidentes y claras de una lesión, tanto en vía en primera neurona, en segunda neurona, o también en el mismo músculo, ¿no? También la unión muscular. Entonces, toda persona que tenga una pérdida de fuerza, y más que todo si es focal, o sea, de un lado, pues tenemos que revisar, es un problema de vía o del sistema nervioso tanto central o periférico. Y luego tenemos que ver también lo que es la motilidad involuntaria. En este caso evaluamos los reflejos, ¿no?, que es parte de la respuesta que se da a un estímulo, ¿no?, que va a responder cuando la vía piramidal también está, la vía piramidal, tanto la primera como segunda neurona están pues indemnes, sin ninguna lesión, va a haber una buena respuesta de los reflejos, ¿no? Y también reflejos automáticos y reflejos asociados, ¿no?, que hacen de que pues, de esa manera la vía motora pues tenga las funciones completas, y también son bastante complejas, ¿no? Pero al evaluar lo que es esta parte del trofismo, el tono, la motilidad y los reflejos, ya vamos a darnos cuenta, pues, ¿no?, que puede ser tratarse una lesión de primera neurona, de segunda neurona, o de otras partes de lo que es el componente motor, ¿no?, tanto músculo, unión neuromuscular y también las articulaciones, ¿no?, que obviamente ya es un poco diferente la evaluación articular.
En sí las patologías pues no tienen que ver con la parte del sistema nervioso, ¿no? Ni central ni periférico. ¿Por qué se produce un reflejo? Estimulamos qué cosa. ¿Qué nervio? No, pero ¿qué tipo de función tiene ese nervio? Entonces vamos a llamar una vía aferente, ¿no es cierto? Y la respuesta va a ser por un medio diferente o motor, ¿no? Porque toda respuesta es siempre motora, ¿no? El reflejo corneal, el reflejo mentoniano, el estilo radial, el reflejo precipital, el patelar, ¿no? En los inferiores, el reflejo aquiliano, pues todos tienen siempre una estimulación, en este caso si son osteotendinosos a los tendones, ¿no? Y la respuesta va a ser pues, ¿no? El movimiento, la flexión. Entonces si hay una alteración tanto en la segunda neurona o en la primera, pues ese reflejo se va a abolir, ¿no? En cambio, si es una alteración en la segunda neurona se va a abolir, pero si es en la primera, pues al contrario va a estar aumentado, activo, ¿no? Porque se va a liberar la segunda. Entonces, de ese modo, también nos ayuda a determinar si la lesión es de primera o de segunda neurona, ¿no? Y hay muchas patologías que pueden producirse esto, ¿no? Problemas agudos como isquemia, infecciones, secuelas de algún tipo de enfermedad metabólica, etc. Pero también hay unos componentes, unas patologías hasta endocrinas que pueden aumentar los reflejos, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo? La alteración de esta hormona pues, puede producir hiperreflexia. Tiroides, ¿no? El hipertiroidismo. El paciente con hipertiroidismo está totalmente hiperreflexivo porque su metabolismo es incrementado. Entonces eso nos va a ver, pues, nos va a ayudar para poder determinar y también poder localizar, ¿no? Una lesión y poder de esa manera ya pensar en el diagnóstico y en qué podemos, pues, qué exámenes pedir y la sospecha clínica, ¿no? Que es lo que se hace en el diagnóstico que hemos visto, más que todo el etiológico y el diagnóstico sindrómico, ¿no? Que vamos a tener que realizar para podernos dar cuenta de dónde está el problema, ¿no? Para eso la semiología, ¿no? Y a los exámenes complementarios nos ayudarán, pues, a decir si es el problema o es otra cosa, ¿no? La mayor parte de síntomas que podamos encontrar van a tener relación siempre con algún daño, ¿no? Es un sistema nervioso. Pues el sistema nervioso pues tiene muchas formas de evaluar, ¿no? Y hacernos dar cuenta de dónde está el problema. En el caso del trofismo mismo hemos dicho, ¿no? Si hay una atrofia rápida, según la neurona, ¿no? Y más fácil pues será en el nervio o en la raíz del nervio, ¿no? Y más que todo son por lesiones de tipo compresivas, ¿no? A ver, ¿qué lesiones compresivas del nervio pueden darnos como ejemplo? Hernia discal, ¿no es cierto? Pero el nervio ciático, pues tiene, ¿qué componentes tiene? ¿Es solamente motor? No, es mixto. Por eso que la compresión del nervio que va a dar al principio y dolor, ¿no? El principal es una hernia de disco, de una compresión a nivel lumbar es dolor, ¿no? Incluso al paciente pues le haces el signo de la segue, ¿no? Le levantas la pierna 60 grados, lo que estás haciendo es que al levantar la pierna el nervio te toca el disco, ¿no? Que está un poco protruido y eso va a hacer que tenga mucho, pero si persiste la molestia y no se hace nada, pues va a haber disminución de fuerza y va a haber un componente motor alterado, y en ese caso sí vamos a evidenciar pues atrofia muscular. Pues el ciático es raro porque duele tanto que el paciente va a tener que someterse a cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Para evitar llegar ya a una atrofia, porque como el dolor es lo primero y es muy intenso, entonces es raro que por lesión del ciático pues se llegue a una atrofia, ¿no? Por mucho que no se opere, pues se dejará de hacer cosas y el dolor mejora, y en ese caso la compresión también. Otro ejemplo de compresión de nervio periférico.
que es la compresión del nervio mediano a nivel de la mano. Entonces, cuando es también, como es nervio mixto, igual, ¿no? El dolor primero y luego ya podría aparecer alteraciones motoras con atrofia, ¿no? Y así cualquier nervio puede tener pues un problema de compresión, ¿no? Y como la mayor parte de los nervios a nivel del tronco y extraños son mixtos, pues el dolor va a ser el principal síntoma, ¿no? A no ser que haya un corte radical de todo el nervio ahí sí, ¿no? Aparte del dolor va a empezar a aparecer los signos de atrofia muscular, de atrofia clava del músculo y dependiendo del dónde haya la lesión. Pero también hay enfermedades genéricas, ¿no? Que pueden producir lesión de segunda neurona, como que por ejemplo a ver que hay una lesión que afecte a todos los nervios, a todos los músculos del cuerpo, que produzca atrofia. O sea, hablamos de una lesión generalizada de segunda neurona. ¿Qué enfermedad es? Guillain-Barré. Guillain-Barré, uno no sé. Que hemos visto en el hospital. Y esto de Guillain-Barré no produce mucha atrofia porque afecta más a la mielina, ¿no es cierto? Para que haya atrofia, el axón tiene que estar. Claro que Guillain-Barré sí es que son casos severos, pero Como el niñito lo del más hospital. frecuente las polineuropatías. Polineuropatías es la segunda Un neurona. paciente, por ejemplo, con diabetes que hace polineuropatía, debe estar todo atrofiado también, ¿no? Porque las polineuropatías se producen lesiones axonales, ¿no? Entonces, en ese caso podemos mencionar de que sí hay atrofia, ¿no? Entonces, para ver el trofismo tenemos que inspeccionar primero, ¿no es cierto?, comparativamente las masas musculares, los relieves, la distribución y también algunos signos asociados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué signo asociado se ve en una atrofia? Aparte de que esté disminuido el tono, digo, la masa muscular. La fuerza también. Claro, también, ¿no? La piel también hay que ver, ¿no? Esa zona atrofiada se vuelve seca y pierde las vellosidades. Entonces, si es en la parte que hay vellos, pues esta zona está lampina, ¿no? Luego, bueno, si hay duda, podemos realizar la medición del diámetro de los miembros con cinta métrica, ¿no? Especialmente en atrofias, pues a nivel de músculos grandes, como muslos, como brazos, ¿no? ¿A qué patologías son las que más afectan a los músculos proximales? Si hablamos de proximales, hablamos de brazos y Piernas. músculos. ¿Balismo? ¿Qué? ¿Balismo? No, es movimiento. El letrero de Duchenne proximal. O sea, las miopatías, ¿no? Los problemas del músculo pues afectan más a las partes proximales. Pero la atrofia es lenta, no es como cuando se lesiona el nervio, ¿no? Por ejemplo, hay un corte del nervio radial, a las 2 semanas ya la atrofia va a estar muy evidente, ¿no? En cambio, las enfermedades musculares como el Duchenne, que es un ejemplo, pues en años va a ser esa atrofia muscular, ¿no? Y va a ser a predominio de proximal, ¿no es cierto? Incluso los hombros, incluso el esternocleidomastoideo va a estar atrofiado en estos casos, ¿no? Que son pues, por problemas musculares. Entonces, en ese caso sí es necesario pues, hacer una medición y comparar también, pero en caso de en las miopatías es casi siempre simétrico también, ¿no? Evidente. Luego se hace una evaluación comparativa con un nivel simétrico del otro miembro, ¿no? Para ver si se puede medir a ambos lados, ¿no? Especialmente en lesiones del nervio de un lado, pues se va a evidenciar ese cambio. La atrofia muscular decimos que es la pérdida de masa muscular a consecuencia de algún problema tanto de nervio periférico como el músculo también, ¿no? Y la hipertrofia es el aumento del volumen con fuerza proporcional, ¿no? O sea, la hipertrofia en sí no es una patología, ¿no? Sino una respuesta, por ejemplo, al ejercicio, ¿no? Los que hacen pesas, obviamente sus músculos se van a hipertrofiar, ¿no? Pero sí hay unas patologías, por ejemplo, en el Duchenne también se ve las pantorrillas, ¿no? Como hipertrofiadas, también así, pero no es porque haya aumento de masa muscular, ¿no? Sino se va acumulando una especie de grasa, ¿no? En ese nivel. Entonces no hay es una pseudo hipertrofia sería, ¿no? Porque sí se va a ver engrosado eso, ¿no? Por eso que el paciente con miopatías, especialmente Duchenne, presentan un signo, ¿no? El signo de Bowes, ¿no? ¿Has escuchado?
¿no? Que para pararse pues tienen que apoyar una pierna y poco a poco, ¿no? Como con esta recién se paran, ¿no? Teniendo una marcha de paso también se llama. Entonces eso también nos ayuda a pensar que está se fue la sí, no hay virus. Tienes unas varicelas. Es justo lo que hablábamos, ¿no? La atrofia puede tener un origen neurogénico, o sea, se refiere a un origen en una lesión de nervio. Son básicamente lesiones de la motoneurona periférica o inferior, ¿no? De la vía piramidal. Estas lesiones casi siempre son pues, asimétricas y son distales, ¿no? A nivel de manos, de pies. Y asimétricas si hay un daño compresivo, especialmente compresión por algún problema de hipertrofias óseas, artritis, artrosis, ¿no? Presencia de adenomas, hay muchas patologías, ¿no? Que pueden producir incluso tumoración a nivel del mismo nervio, ¿no? Que pueden producir compresión. Pues estas están asociadas a disminución de fuerza, a hipotonía también o atonía, con artreflexia osteotendinosa, ¿no? Si hay lesiones de una neurona. Hay ausencia de alteraciones sensitivas, ¿no? En el caso de que sea solo motor el nervio, y presencia de a veces fasciculaciones, ¿no? Una fasciculación es un movimiento, ¿no? Que es muy leve, como una especie de como si hubiera un temblorcito leve, ¿no? En el músculo se llama fasciculación, ¿no? Y esta es otra característica de lesión de segunda neurona. Si hablamos de lesiones de segunda neurona, vamos a ver que hay disminución de la fuerza digamos, en músculos más focalizados, ¿no? En una extremidad, que no sean grandes grupos musculares. Hay hipotonía, hay hipotrofia o atrofia y hay fasciculaciones, ¿no? Y ahora signo de Babinski, lesiones de segunda neurona. No. Entonces, porque esos son de primera neurona. Tampoco reflejos, ¿no? Pues aquí hay una diferencia, ¿no? Cómo está la hipotrofia en este lado, ¿cierto? En la eminencia tenar, hipotenar incluso, ¿no? Se ve cómo está este lado de hipotrofia, es más probablemente por una lesión de nervio mediano y radial, ¿no? Tal vez una lesión a nivel del codo, porque también yo veo que acá en la muñeca también no está tan igual, ¿no? La masa muscular y también una hipotrofia a esos niveles, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación y lo que pues, hay que mirar siempre comparativamente, ya nos damos cuenta de la hipotrofia. ¿No? En las personas mayores, pues normalmente vamos a ver una atrofia fisiológica, ¿no? Viejitos, ¿no? Se ve que la masa muscular siempre va a estar disminuida, ¿no? Y también tienen una relativa pérdida de fuerza, ¿no? Pero eso es básicamente por edad. Acá vemos otras aplanamientos, ¿no? De las eminencias tenares, hipotenar y también surcos entre los metacarpianos que van a sugerir la hipertrofia, ¿no? La atrofia muscular. La atrofia de la eminencia tenar y hipotenar indica daño de los nervios mediano y cubital respectivamente, ¿no es cierto? En este lado. Y posiblemente también una lesión compresiva, un accidente, algo que dañó pues esos nervios, ¿no? Porque si el túnel del carpo también es muy crónico y el paciente no ha hecho nada por poder librar el nervio, pues también va a haber una hipotrofia de esos niveles, ¿no? El otro
son el origen muscular, ¿no? Las atrofias miogénicas, como en el caso del Duchenne, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la distribución preferentemente proximal son simétricas, ¿no? Los reflejos y fuerza en relación con el grado de atrofia pues se mantiene, ¿no? No está tan marcado como en la lesión de segunda neurona. No hay alteraciones sensitivas ni fasciculaciones, porque es lesión de músculo y no de nervio. Las fasciculaciones aparecen más en lesiones secundarias y no tanto en lesión muscular. Y también una pérdida de respuesta idiomuscular, ¿no? El reflejo idiomuscular, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el bíceps yo golpeo y se va a ver, ¿no? Como una ola que va a ser reflejo. En cambio, eso desaparece cuando hay lesión de músculo, ¿no? No tanto de nervio. Entonces, las respuestas idiomusculares se explora pues percutiendo con un martillo el reflejo en la masa muscular, ¿no? Porque hemos dicho, y se observa una fugaz depresión longitudinal de esta por contracción de la banda de fibras que fue estimulada mecánicamente, ¿no? Ese movimiento tipo. Y informa sobre las propiedades contráctiles científicas del músculo, ¿no? O sea, esto básicamente, en el Duchenne, por ejemplo, muy probablemente que pueda haber ausencia de reflejo idiomuscular, ¿no? A pesar de que el reflejo osteotendinoso se mantenga, ¿no? Porque no está hablando de una lesión de músculo, básicamente. Las atrofias miogénicas, pues, por ejemplo, hay atrofia también la desnutrición, ¿no es cierto? Pero afecta a toda la masa muscular, ¿no? Incluso habrán visto, ¿no? Los niños en la carita, pues no hay músculo, ¿no? Y se le ve una fase cadavérica, con una característica cadavérica, ¿no es cierto? Representa también 4 a 45% del peso corporal de la persona normal, la masa muscular, ¿no? Y no se asocia con paresia ni trastornos reflejos y no hay fasciculaciones cuando el problema es en la parte muscular. También les mencioné las atrofias o amiotrofias reflejas o por desuso en el caso de lesión de primera neurona, también cuando hay una postración crónica, ¿no? El paciente, por ejemplo, de UCI que está postrado buen tiempo, pues también va a ser una amiotrofia, una atrofia por desuso, ¿no? También se puede acompañar patología articular, ¿no? Cuando una articulación no se mueve o incluso cuando hay una fractura que pone un yeso, pues se saca ese yeso un mes y ves que todo está hipotrofiado, ¿no? Atrofiado. Por ejemplo, la atrofia cuadricipital en lesiones de la rodilla también, hay también reducción del número de fibras musculares, pero es una situación reversible, ¿no? Al solucionarse o mejorar la patología de base, pues el que está con yeso, con fractura, pues empieza a recuperar con terapias, ¿no? Con movimiento. Es lo que estaba de moda, ¿no? Una vez hacer yesoterapia, ¿se acuerdan? Para bajarle. Lo que más atrofia era el músculo, pero la grasa ha pasado de moda ya, ¿no? En una época estaban haciendo todos los odontólogos, todos estaban haciendo yesoterapia, así se llamaba. Hace 10 años que estaba en ahora no se ha dejado hacer porque ha habido, aparte de inmovilizado, también producía pues fracturas patológicas de la columna, ¿no? Un mes también con eso les dejaban. Aparte de que les bajaba por la falta de movimiento, también como no podían comer, comían, el estómago no se distendía. Muy salvaje estaba esa forma de bajar de peso. Lo que es la hipertrofia muscular, como hemos dicho, pues no es una patología en sí, pero se puede observar las miopatías raras, ¿no? Por ejemplo, en el enfermedad de Thompson, ¿no? Que es una hipertrofia generalizada. En casos de miotonías, ¿no? Miotonías son cuando, por ejemplo, en patologías, en enfermedades del músculo, hay dificultad de la relajación del músculo, ¿no? En algunas enfermedades miogénicas, pues te dan la mano y después no te pueden soltar, ¿no? No se relaja, en ese caso puede haber también un tipo de hipertrofia, ¿no? En las miopatías branquial, por ejemplo, está limitada a músculos masticatorios, ¿sí? Con una papera incluso puede haber, ¿no? Y secundaria actividad muscular intensa y repetida con el tiempo, después hipertrofia con el ejercicio. Es la pseudo hipertrofia que les mencionaba en relación a las enfermedades musculares, ¿no? En ciertas miopatías, como la masa muscular reemplazada por tejido conectivo graso,
Hay reducción de la fuerza a pesar de un aumento aparente del tamaño muscular, ¿no? Pues que podemos decir que puede tener más fuerza, ¿no? Pero no solamente pseudohipertrofia. El siguiente punto que hay que evaluar pues, es la fuerza muscular, ¿no? Lo que es la motilidad, ¿no? Y también evaluando vamos a interpretar algunas de las alteraciones que podemos encontrar dentro de esa evaluación, ¿no? Por ejemplo, una debilidad simétrica de la musculatura proximal también sugiere una miopatía, ¿no? Al igual que la hipotrofia, si es simétrica y es proximal, pensemos siempre en miopatía antes que problema de nervio, ¿no? O de vía piramidal. Una debilidad simétrica distal, en manos, en pies, una polineuropatía, ¿no? Porque puede haber alteraciones en una neurona o de nervios periféricos, ¿no? Para que haya una polineuropatía, evidentemente tiene que una enfermedad de base o tener algo congénito, ¿no? Hasta hay polineuropatías hereditarias, tóxicas, metabólicas, entre ellas la más frecuente la diabetes, ¿no? Que causa con el tiempo pues polineuropatías. Y si un músculo está débil y no es capaz de superar la resistencia externa que se le opone, se ve si se puede vencer o compensar la fuerza de la gravedad, ¿no? Por eso cuando medimos la fuerza, hemos dicho en la escala de Daniels, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver los niveles, ¿no? La fuerza de 1 a 5, ¿no? Para poder determinar en qué grado se encuentra. Entonces la fuerza muscular vamos a examinar distintos grupos musculares siguiendo un orden también, ¿no es cierto? Primero se le pide al paciente pues, que efectúe determinados movimientos mientras se le opone resistencia, ¿no? Pues hasta el cuello, ¿no? Le pones y mueve hacia derecha, mueve hacia izquierda, ¿no? Estamos evaluando todo el esternocleidomastoideo, trapecio, ¿no? En las extremidades también, ¿no? Le podemos ya estar haciendo que flexione el codo, que levante los hombros, etcétera, ¿cierto? Y aplicándole fuerza externa para ver cómo vence la gravedad, ¿no? También podemos pedir que levante ambas extremidades superiores, ¿no? Estando en la cama en ángulo de 45, sentado de pie, ¿no? En 90 grados. También con la palma de las manos hacia arriba, ¿no? Que se llama ese signo, de maniobra, de barré. Y si el paciente tiene esto, ¿cómo lo describiría? ¿Barré positivo, barré negativo? Positivo en el derecho. Barré positivo. No, es bueno. Del lado. Presencia, ¿no? Presencia del signo de barré. Es igual que el Babinski, ¿no? No decimos Babinski positivo porque no hay Babinski negativo. Pero estamos buscando que haya o no signo de Babinski. ¿Cómo se llama el reflejo en el que buscamos signo de Babinski? El reflejo que buscamos Babinski. El reflejo lanzado. Entonces, pues no podemos decir Babinski negativo, ¿no? Porque no estamos buscando eso. Presencia de signo. Pues se ha vuelto tan común decir Babinski positivo y negativo que en su interno se van a olvidar lo que estamos hablando. Y estas maniobras que acá menciono, estamos hablando del barré de Mingasili básicamente, ¿no? Que son las maniobras que van a hacer de que podamos comparar básicamente un lado con el otro, ¿no? Para ver si es que hay algún problema de pérdida de fuerza. ¿Cómo se llama la pérdida de fuerza parcial? Parecia. Completa. Plegia, ¿no? Entonces ahí vamos a buscar, por ejemplo, si está pléjico o está parésico, ¿no? Entonces ya aparece la disminución de fuerza, ¿no? La falta completa es una plegia. Si se compromete una extremidad es una monoparesia, ¿no? O también monoplegia si la pérdida es completa. Si se afecta la extremidad superior e inferior de un lado, se llama una hemiparesia o hemiplegia, ¿no? Si se compromete ambas extremidades inferiores, ¿cómo se va a llamar? Paraplegia. Paraparesia o paraplegia. Si son las 4 extremidades, es una Cuadriparesia o cuadriplegia. Y también las hemiplegias pueden ser armónicas si el compromiso pléjico es igual a ambas extremidades, ¿no? O sea, que sea igual, digamos, un 2/5 en miembro superior y un 2/5 en miembro inferior, ¿no? Para que se produzca que sea armónico, ¿dónde tiene que ser la lesión? ¿La cápsula interna? No. Cápsula interna. Sí, pero pueden ser acompañadas de otras cosas.
más es en cápsula. Interna. Interna, ¿no? Por ahí pasa todo. En cambio, si es en corteza, muy probable que si es un infarto, por ejemplo, haya diferencias si es cerebral medio o cerebral Anterior. anterior, ¿no? Inferior Ahí o no hay miembro esa superior. armonía, uno se da 2/5 y el otro estará 4/5, digamos, ¿no? Entonces, en cambio interno, en cambio, va a ser pues siempre igual, ¿no? En tronco también, pero en tronco va a acompañarse casi siempre de un problema de val craneal. Está bien, esto está bien, esto está bien. Los núcleos están también a ese nivel. Entonces una estabilidad paralizada tiene que ir más rápido, ¿no? Al dejarla caer, que una que tiene algo de fuerza. Entonces, más que todo es una focalización neurológica motora, ¿no? Cuando evidenciamos que hay una pérdida de fuerza, ¿no? Si se levantan ambos brazos o se flectan ambas rodillas en un paciente que está en el cúbito dorsal y se suelta la extremidad parética o paralizada, tiene que caer primero, ¿no? Como un peso. Por ejemplo, a veces es difícil comparar, ¿no? Si está o no compleja, especialmente si el paciente está en cama. ¿Qué hacemos? Lo levantamos y lo soltamos, ¿no? Entonces tal vez este lado va a caer un poco más rápido, ¿no? O sea, por eso quiere decir que este lado está pues, igual en miembros inferiores también, ¿no? La fuerza muscular puede expresarse según la siguiente escala, ¿no? Que es la escala de Galdanius, justamente, que ya conocen, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner 0, porque la fuerza muscular normal es 5, ¿no es cierto? Se pone 0/5, ¿no? Cuando no se detectan contracciones musculares, entonces estamos a una plegia, ¿no es cierto? 1 se detecta una contracción muy débil, ¿no? A veces es difícil diferenciar un 0 de 1, por eso cuando se ve 1 incluso se puede decir que está pléjico. Ya desde el 2 ya hablamos de paresia, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 se produce movimiento en posición que la fuerza de gravedad no influye, ¿no? Por ejemplo, puede haber una flexión cerca de la mano, de la muñeca, o cuando el brazo está horizontal en la mano, en posición intermedia entre coronación y supinación, ¿no? Por ejemplo, puede el paciente hacer estos pequeños movimientos, ¿no? Pero obviamente no va a levantar, no va a vencer la gravedad, ¿no? En el 3 sí hay un movimiento activo que es capacidad de vencer la fuerza de gravedad, o sea, ya la va a levantar, ¿no es cierto? El 4 hay un movimiento activo que vence la fuerza de gravedad y algo de resistencia externa, o sea, yo le pongo mi mano ahí nomás, ¿no? Y lo levanto. En cambio en el 5 no le voy a poner, sino ya le voy a poner yo mismo fuerza, ¿no? Resistencia, y el paciente va a tener que vencer. Entonces, eso hablamos de 5, que es la condición normal, ¿no? Y de esa manera nos sirve mucho, ¿no? Para poder ver, por ejemplo, al día siguiente, como esté un paciente con un diagnóstico de Guillain-Barré, por ejemplo, tenemos que hacer un seguimiento. Desde el principio tenemos que ver con qué fuerza lo hemos encontrado, ¿no? Y si al día siguiente está peor la fuerza, pues estamos hablando de que ese paciente está empeorando, ¿no? Entonces tenemos que ver en la miastenia gravis también, en toda patología, ¿no? Que haya pérdida de fuerza. Entonces van a existir pues, maniobras que permiten estudiar, ¿no? La fuerza segmentaria con un criterio objetivo y un subjetivo como se ha descrito, ¿no es cierto? Ellas son las maniobras de Barré y Mingasino, ¿no? En la maniobra de Barré para los miembros inferiores pues se pone el sujeto en el Hace un ángulo de 90 grados. se forma un ángulo recto en 90 grados. perpendicular a la cama y se indica que se mantenga en esa posición tanto tiempo como pueda, recomendándole que no toque a las extremidades. El Barré en miembros inferiores que es un poco difícil de hacer en pacientes son mayores o que tienen, pues, por ejemplo, una neumonía o están con oxígeno, no vas a poder ponerse en esa posición. Por eso que en miembros inferiores, pues se puede, pero básicamente hacemos que es el Mingasini, ¿no? Que se eleva las extremidades. Pues el grupo que va a exponer en la parte motora nos va a hacer Mingasini, Barré. Van a tener que traer. Juntamos 2 carpetas acá y traen una frazadilla. Así que no se olviden, tienen que hacer toda esa parte, la fuerza, el peso, ¿no? Entonces estimula al sujeto que mantenga esa posición, ¿no? El mayor tiempo posible, se observa un miembro que hay primero que el otro, no se levanta básicamente. Si ambos miembros se mantienen al mismo nivel o cayendo lentamente a la vez, en la medida que el sujeto va perdiendo sus fuerzas, como ocurre normalmente, pues no hablamos que haya una diferencia, ¿no? Porque un
paciente que está débil, por ejemplo, por un problema, una neumonía, ¿no? Tiene 80 años, obviamente que si levantas la pierna se va a quedar las dos juntas, ¿no? No va a poder y hacer un poco más de fuerza porque está débil, ¿no? Un paciente que tiene hemorragia. Entonces siempre hay que tener en cuenta si de fondo una patología, ¿no? Que está presente el paciente porque no va a poder hacer esa maniobra de crecimiento, ¿no? En los miembros superiores también, ¿no? La manera de Mingasini de miembros superiores, pues van a ver, por ejemplo, hay algo, las descripciones varían un poco en lo que son los libros de neurología, en el D. Jones, con el otro que es Rodríguez, ¿no? Hay algunas variaciones. O incluso hay otros que describen el como Mingasini y el de Barré, ¿no? O sea, pero bueno, lo importante es que tenemos que ver es esa diferencia, ¿no? Que tenemos. Pero en el Mingasini, pues, se invita a la persona que mantenga los miembros superiores extendidos con la cara dorsal de sus manos hacia arriba, ¿no? La dorsal. Pues Siman, por ejemplo, aconseja que para esta prueba el sujeto mantenga los ojos cerrados, ¿no? Y cuando existe un índice piramidal, se observa que según la intensidad primero hay pronación, o sea, la mano ahí, ¿no? Y luego va descendiendo, ¿no? Va cayendo a la tierra y finalmente todo el miembro, ¿no? Pero sí hacen una pronación en la mano. Eso nos puede ayudar a determinar si ese lado está muy simétrico o parético, ¿no? Y el barre es similar, ¿no? Hay diferentes expresiones del barre, ¿no? El barre de miembros superiores a veces a la que se le ponga así, ¿no? Incluso para ver si los dedos empiezan a cerrarse, ¿no? Y otros dicen que la mano con la palma hacia arriba, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho del libro, ¿no? Lo que queremos ver también es básicamente si hay una caída de la extremidad distal o proximal, ¿no? Porque también se pide que abran los dedos y también los dedos pueden empezar a juntarse y se puede perder de fuerza, ¿no? Va a caer todo. Y si es proximal, obviamente no va a poder levantar, sino hasta la mano puede mover, pero ya no va a poder levantar más, ¿no? Por eso las personas que tienen miopatías, por ejemplo, no pueden peinarse, ¿no? Porque no pueden levantar la parte proximal, a pesar que la mano hay una fuerza que puede estar casi normal incluso. En cambio, por neuropatías al revés, ¿no? Se levantan, pero su mano no pueden agarrar ya también. Pues hay que estar observando también los movimientos normales que hace el paciente y puede determinar si es que hay un problema distal, proximal, ¿no? En la pérdida de fuerza. Bueno, la otra evaluación que hace la parte motora es la evaluación del tono muscular, ¿no es cierto? Que en sí también el tono pues va a cambiar de acuerdo a las lesiones que hay en las vías motoras. El tono muscular es un estado de semicontracción permanente del músculo voluntario determinado por un fenómeno reflejo, ¿no? Actúa en forma refleja. Por ejemplo, cuando pisamos estamos haciendo de que el tono pues, se mantenga a nivel de los músculos de los miembros inferiores, ¿no? Y cuando estamos sentados también, ¿no? Porque tenemos también receptores a nivel de las piernas, ¿no? En la piel de los glúteos, eso hace que se mantenga la columna también con un tono adecuado para poder mantener esa posición. Porque si no tendríamos ese reflejo, pues estaríamos, ¿no? Los gelatinosos. Nadie se pega por bien, ¿sí? ¿Ya? Nadie se sienta. Alguien va a llegar a su consultorio, va a llegar un paciente para que lo dejen. Se cuela. Y ya, entonces el tono muscular es una contracción permanente, involuntaria, de grado variable, no fatigante, más importante. Pero fatigante, pues, carácter reflejo encamina a conservar una actitud y a mantener dispuesto al músculo por una contracción voluntaria. Eso es siguiente, ¿no? O sea, está listo para dar un paso, por ejemplo, ¿no? Puede definirse pues como la involuntaria tensión permanente del músculo que está voluntariamente relajado. Suena confuso, pues así, ¿no? Involuntario reflejo, pero para que tengamos un movimiento voluntario. Normalmente todo músculo en cualquier tiempo tiene una cierta cantidad de actividad o tensión que sirve principalmente para mantener la postura, no solo de pie, ¿no? También está sentados, está en posición
en decúbito, ¿no? Pero siempre mantenemos un tono en algún estado, ¿no? Este estado constante de tensión de los fascículos musculares es lo que constituye el tono muscular, el cual es creado en un propio músculo mediante el llamado reflejo miotático, ¿no? Llamado también reflejo de extensión de Sherrington, ¿no? Sherrington, o sea, la contracción de un músculo por su elongación pasiva. Este reflejo se origina en los usos neuromusculares situados en el espesor del músculo, que son muy sensibles al estiramiento y que al ser estimulados por el alargamiento de las fibras musculares situadas a su alrededor transmiten pues esta estimulación a las células motoras de la parte anterior de la médula, que son las neuronas gamma, ¿no? de la médula. Y estas neuronas salen estímulos motores que van a las terminaciones de dichos nervios en el músculo para mantener el estado particular o especial de tensión que constituye pues, el tono muscular, ¿no? Es por eso que cuando hay una lesión, por ejemplo, de nervio periférico, pues esta vía se corta, ¿no? Entonces lo que va a aparecer es una hipotonía, ¿no es cierto? Cuando hay lesiones, ¿no? Pero en sí las hipotonías, pues no solo se presentan por lesión de segunda neurona, ¿no? También puede haber hipotonías por lesión de primera neurona. O también de la vía extrapiramidal, ¿no? Puede haber hipotonía o hipertonía, o del cerebelo incluso, porque todo está controlando pues parte del tono muscular. Para ver el tono muscular, pues primero la inspección, ¿no? Siempre evaluamos la actitud que presenta los miembros más musculares. Por ejemplo, un paciente con que tenga una hemiparesia secular, un infarto, vamos a ver que su mano, como está aumentado su tono, pues va a estar así, ¿no? Casi flexionado la mano sobre el brazo, ¿no? Luego vemos, palpamos y se va a apreciar consistencia de los músculos, ¿no? Para ver en ese caso si está muy blando, si está pues no es igual que la atrofia por si acaso, ¿no? Y luego vemos el examen de la motilidad pasiva, ¿no? Se puede resistencia muscular ofreciendo el desplazamiento articular, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a sacudir, digamos, la articulación, o vamos a mover, ¿no? De una a otra y ver si está hipotónico, obviamente va a estar totalmente flácido. Si está hipertónico como el parkinsoniano, ¿no? Ni siquiera va a mover la articulación y el tono va a estar duro. Incluso acá vamos a encontrar si está hipertónico, si hay rueda dentada o si hay espasticidad, ¿no? Entonces, básicamente, o también lo pueden mover el paciente, ¿no? Todo el músculo y ver cómo se mueven los brazos, ¿no? Si están hipertónicos o hipotónicos, ¿cierto? En la inspección vamos a observar el aspecto, la actitud de las extremidades, ¿no? Si las masas musculares mantienen su aspecto y relieve normal, también hay que ver. Por si el contrario el relieve está aumentado o disminuido, ¿no? Por lo cual en los casos de lesiones unilaterales es útil comparar los músculos tumorales del cuerpo con los del otro, ¿no? No debe omitirse la inspección de los músculos del tronco y hay que observar también los relieves de estos. En la palpación debe examinarse durante la maniobra, ¿no? Todos los músculos del cuerpo, especialmente aquellos que durante la inspección sospechamos que tengan alteración del tono, ¿no? Por ejemplo, si vemos y el paciente está haciendo, habrá que